agradecer la presencia del doctor Pere Fullana Puigcerver, que viene de Mallorca y nos va a hacer una conferencia sobre la larga y difícil configuración de la primitiva comunidad cristiana en las Islas Baleares. Ahora el padre Miquel, que es el que lo conoce, porque los dos son de la misma tierra, va a hacer la presentación de él, que es el que nos va a dar la conferència. Moltes gràcies per estar aquí, i per nosaltres és un honor tenir-lo aquí entre nosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta convidada. Bueno, bon dia a tothom. Pere Fullana, leeré básicamente lo que pone aquí. Pere Fullana Puigcerver es doctor en Historia, licenciado en Historia Eclesiástica, fue director de la Gran Enciclopedia de Mallorca y miembro del equipo promotor del Diario de Baleares. Actualmente es profesor del Departamento de Pedagogía y Didáctica Específicas de la Universidad de las Islas Baleares, director del Archivo Capitular de Mallorca y director de publicación de la Catedral de Mallorca y de la revista YUC, Cultura e Ideas. En calidad de experto de historia religiosa nos hablará de los orígenes del cristianismo y de las Islas Baleares y sus primeros mártires. Y para mí es un placer presentarlo porque pues Pere y yo no somos de estos amigos que se ven todos los días, pero sí es cierto que tenemos una amistad creo que sana y profunda, y que es un placer que siempre que nos hemos necesitado hemos estado, ¿no? Y para mí es una alegría inmensa que él haya accedido a venir, sabiendo que está ocupadísimo, a estar con nosotros estos 2 días, de participar en nuestras celebraciones y sobre todo de hacernos este apunte que para nosotros es importante, que es el reconocer que históricamente el cristianismo en las Islas Baleares fue difícil, pero fue fructífero. Y a mí me llena de honor, porque él como cristiano y creyente también pues es copartícipe de esta alegría con nosotros. Gràcies, Pere, estimat amic, i res, benvingut a casa vostra. Molt bé. Buenos días. Muchísimas gracias por estas palabras de presentación, dichas con el corazón, con el sentimiento de personas que intentamos, pues, y somos conscientes de que estamos en el mismo, con el mismo horizonte, aunque haciendo igual trabajos o misiones, estamos en la misma misión desde miradas diferentes, complementarias. Ilustrísimos, reverendísimos amigos, amigas, los que estáis esta mañana aquí, insisto, gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad, por esta experiencia, por esta oportunidad sobre todo de reflexionar también que me habéis ofrecido, y poder expresar en voz alta pues cuestiones que a veces uno tiene pues la curiosidad, o aquellos que nos dedicamos a la investigación, o que somos curiosos a veces en determinados temas, pues le dedicamos tiempo, pero nunca tenemos la ocasión, la oportunidad de ordenar ideas y sobre todo de hacer lo que los archiveros denominamos hacer inventario, es decir, de esto, ¿qué sabemos? ¿Qué tenemos? ¿No? Porque muchas veces, sí, de esto hay mucha información, sí, vamos a ver, ¿qué hay? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde están las realidades tangibles, los rastros, digamos, positivos, empíricos, que nos permiten, a partir de ahí, pues elaborar una teología, una filosofía, un pensamiento, una espiritualidad, una determinada religiosidad, o lo que se derive en consecuencia de ello, aunque sea un pensamiento estético, ¿no? Y cultural, que también son importantes, ¿no? Las repercusiones que tienen. Voy a partir de este preámbulo de carácter protocolario, insisto, muchísimas gracias, voy a leer un texto. No me gusta leer, sé que no es lo ideal ni en conferencias ni en este tipo de eventos, pero me parecía que para esta ocasión también, que por esta necesidad de poner orden, pues he intentado hacer un texto pensado en
en aquello que me imaginaba era quienes me teníais que escuchar, que más o menos me imaginaba que sería lo que es, ¿no? Nuestro amigo y admirado Padre Miquel, en cierta ocasión, fijó la mirada en un monumento efímero que el Cabildo de la Catedral de Mallorca erigió el 2012 en el marco de la conmemoración del Año de la Fe. Se trata de una instalación que, al margen que ha sido especialmente famosa por los vetos que ha recibido de la Administración Pública Insular, y singularmente también se ha hecho popular por la incidencia de algunos sectores de la opinión pública, sobre todo cuando surgió como memorial de los santos de la diócesis del territorio desde el inicio de la cristianización de la isla hasta nuestros días. Entre los santos y beatos de la iglesia local figuraba un personaje misteriosamente interesante: San Elías Obispo. El nombre, unido a la fecha que costaba la vera, llamó poderosamente la atención del Padre Miguel, quien poco después me interrogaba sobre el particular. Mostraba interés y descubría en este primer obispo conocido un elemento de conexión entre nuestras experiencias, sobre todo porque nos retrotraía en el tiempo y nos situaba en el espacio común, en aquel universo compartido. De aquel primer interés, nacido de la curiosidad y de la sensibilidad, surgió un primer propósito: el compromiso de que algún día tendríamos la ocasión de explicar a la comunidad de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Serbia este legado aparentemente anecdótico, aislado y perdido en el tiempo, y en un espacio supuestamente ya muy desconectado de la actualidad. San Elías aparecía como el eslabón perdido en nuestro horizonte común de la fe. Las Islas Baleares cuentan con rastros arqueológicos de gran interés que nos abren la mirada al misterio de los orígenes, al gran enigma que guarda el pasado sobre aquello que fuimos, el suelo sobre el que hemos ido construyendo el relato de nuestra fe, las piedras que contienen los rastros de la historia salvífica, pero no tenemos documentos. Disculpad, por otra parte, mi atrevimiento. La ignorancia humana a veces es osada y sucumbe como consecuencia a veces de un cierto interés personal. Desde la perspectiva profesional y desde el área de conocimiento que represento, reconozco que es una temeridad lo que estoy acometiendo. Pero desde el punto de vista emocional, nada más lejos de la realidad, interiormente me apetecía retrotraerme en el tiempo, acercarme al protocristianismo insular, y en este sentido he querido aprovechar esta ocasión que me habéis brindado. Nuestra historia más reciente, que conozco con algo más de profundidad, refleja las fortalezas y debilidades de las islas occidentales del Mediterráneo, del Mare Nostrum, con sus luces y sus sombras. No somos nuestra geografía, pero en parte al espacio físico le debemos una manera de ser y una forma de entender el orden y el caos del planeta. Nuestro cosmos y nuestro caos fermentan en un paisaje cultural y geográfico específico. Hermanos, ustedes pertenecen a diversas comunidades y parroquias cristianas en diversas ciudades. Estamos hablando de comunidades ubicadas en la península más occidental de Europa, en la zona más occidental, pero que en realidad también es el Finisterre, justo donde la tradición sitúa al apóstol Santiago y donde millones de peregrinos los últimos años han puesto nuevamente de moda. Santiago nos remite a los orígenes del cristianismo, a la llegada de los primeros seguidores de Jesucristo a la península ibérica. Lógicamente,
las Islas Baleares y Cataluña se encuentran geográficamente en una de las puertas de entrada de este Finisterre. La teoría de la llegada del cristianismo a Mallorca, en concreto las Islas Baleares, de una forma más genérica si queréis, hoy es absolutamente indemostrable. Insisto, hoy es absolutamente indemostrable, porque no hay fuentes positivas y la hipótesis que sostiene el argumento de la llegada de San Pablo, por ejemplo, se pierde en la nebulosa del tiempo sin pruebas documentales. Los primeros escritos que nos remiten a esta posibilidad son de San Jerónimo, fallecido en el 417, y el segundo de Teodoreto de Ciro, fallecido en el 466, cuando dice de San Pablo: después marchó a Italia y llegó a España y benefició con su palabra las islas que yacen en el mar. Muy genérico. Cada isla se atribuye que son ellos, ¿no? Evidentemente. A nivel hipotético, es plausible imaginar que el Mediterráneo es la gran autopista de la antigüedad y la navegación, el transporte que unía culturas y propuestas de todo tipo, potenciadas por comerciantes y marineros. Desde tiempo inmemorial, las islas han tenido una relevancia estratégica mucho mayor de la que a menudo imaginamos y mucho mayor de la que le ha otorgado el relato histórico tradicional. El gran Fernand Braudel nos ha enseñado la relación entre el hombre y el espacio a partir de su estudio sobre el Mediterráneo. Aún hoy, en las Baleares, podemos constatar como muchos de los islotes que tenemos frente a nuestras calas y playas contienen restos de colonias fenicias y cartaginesas, y en algún caso incluso restos de vida cenobítica que debemos situar en torno al siglo IV. Muchas de estas pequeñas islas que conforman la constelación balear tienen sus propias leyendas en la medida que han sido refugio de navegantes, piratas y ejércitos dedicados a controlar las fronteras naturales. El gran Aníbal es hijo ilustre de la ciudad de Palma, porque según la leyenda nació en la isla Conejera, una de nuestras islas menores no habitadas como se supone. Los estudios arqueológicos realizados en la isla de Cabrera, la quinta isla del archipiélago, hoy parque natural, deshabitado, muestra la existencia de una vida en común muy particular. La vida cenobítica, que había comenzado muy pronto en la parte oriental del imperio, poblaría rápidamente el norte de África y desde ahí pasarían a Occidente. San Agustín escribía en el 398 una carta al abad Eudosio, presbítero de la isla Capraria, en la que le dice que si un monje es solicitado por el trabajo pastoral, no se ha de refugiar en la paz del monasterio. En el siglo VII, una carta del Papa Gregorio escribe a un tal Juan Defensor en la que le encarga la reforma de los monjes de Cabrera, los monjes del monasterio que hay en la isla de Cabrera, situada muy cerca del sur de la isla de Mallorca. La existencia de una cierta vida en islotes menores no explica, de todas maneras, el funcionamiento organizativo de las islas mayores, sobre todo de las actuales Mallorca, Menorca, Ibiza. No lo explica, pero nos abre perspectivas y nos alienta a proponer hipótesis históricas que en pleno siglo XXI nos ofrecen la oportunidad que tenemos hoy de acceder a fuentes arqueológicas y literarias, probablemente de segunda mano, de segunda fila, transcripciones, copias. Hace poco, visitando algunas de las islas del entorno de la ciudad de Venecia, reflexionaba sobre esta tipología de vida cenobítica. Varias islas e islotes contienen restos arqueológicos que nos remontan a monasterios que hoy siguen hablando de la presencia de Bizancio en las islas del Véneto.
pobladas por griegos y cristianos orientales. El mar, las islas, el cristianismo, el pasado, la santidad y tanto desconocimiento sin los cuales la historia de hoy no tiene sentido. Cuánta historia en común, cuántos rastros que siguen iluminando el presente y confirmando que debemos vivir atentos y abiertos al misterio que también nos habla a través de la historia. Pero vayamos a las fuentes. La carta encíclica del obispo Severo de Menorca, datada el 418, enviada a obispos, presbíteros, diáconos y laicos cristianos, informaba de la grata noticia de la conversión de la comunidad judía de Menorca al cristianismo. Un discípulo de San Agustín, llamado Orosio, recaló en Mahón como consecuencia de un temporal. Procedía de Palestina y portaba reliquias de San Esteban. La llegada de aquel presbítero desencadenó disputas y debates entre cristianos y judíos. Conocedor ya Orosio de la invasión de los vándalos
obligaría a separarse de la fe católica, a la que se resistirían, y a los que se resistirían pagarían su fidelidad con el destierro. Obedeciendo, por tanto, el mandato del rey vándalo, acudieron a Cartago 466 obispos católicos que fueron sometidos al dilema o apostasía o destierro. Para una historia de esta persecución que escribió Víctor, obispo de Vita, sabemos el nombre y el número de obispos que acudieron a la metrópolis norteafricana. Entre ellos estaban Macario, obispo de Menorca, Elías, obispo de Mallorca, y Opilio, obispo de Ibiza. Como respuesta a las presiones a que fueron sometidos, los obispos presentaron por escrito una profesión de fe católica que desencadenó las iras de Eunerico, el cual mandó publicar un edicto donde se hacía constar que si en el plazo de 3 meses los obispos no habían reconsiderado su postura, todas las iglesias católicas con sus bienes serían entregadas a los arrianos. Los obispos se mantuvieron fieles a la fe romana y por tanto se les prohibió volver a sus sedes. Como consecuencia de aquella intervención, fueron obligados a quedarse en Cartago viviendo miserablemente, pidiendo limosna en la periferia de la ciudad, hambrientos y maltratados por el populacho, y entre estos desterrados se encontraban nuestros 3 obispos de las Islas Baleares, cuyas vidas se apagaron en el anonimato y en el silencio de los justos, viviendo el martirio del olvido en vida. Ante esta penosa situación, el Papa San Félix envió el año 488, 4 años después, la encíclica Qualiter in Africani Regionibus, con la finalidad de consolar y robustecer la fe de los católicos perseguidos por los vándalos arrianos. El sucesor de Eunerico, llamado Gutamunt, se mostró más tolerante con los católicos. Recordad que Eunerico muere el mismo 484 con una peste que hay en Cartago en diciembre de aquel año, y permitió 10 años después, el año 494, a los obispos supervivientes de la persecución que retornasen a sus diócesis, restituyéndoles los templos que habían sido ocupados. No obstante estos hechos, no disponemos a día de hoy de ninguna fuente de información que ratifique el retorno de nuestros obispos a sus diócesis. Aquel clima de diálogo y de tolerancia religiosa duró poco. El sucesor, Trasamunt, 497-523, impuso de nuevo la prohibición, el control y el destierro a los cristianos que mantenían la comunión con el obispo de Roma y seguían leales al credo de Nicea. El historiador francés Yves Moderan, en diversos estudios recientes, ha profundizado en las relaciones de la civilización vándala y la iglesia nicena, centrándose precisamente en este periodo. Como comprenderán ustedes, como historiador generalista de la religión y especialista en historia contemporánea, no estoy en condiciones de adentrarme en los detalles que podían completar, el sentido de las afirmaciones que acabamos de hacer. Los contemporanistas estamos habituados a trabajar con un mayor número de fuentes y nuestro relato a veces adolece de otras carencias, pero siempre al menos podemos contrastar, ¿no? Y podemos hacer crítica de fuentes, comparar, y esto pues nos da una cierta seguridad a la hora de argumentar que no tienen los historiadores de la época antigua y mucho más de este periodo, donde se tiene que conjugar, como podéis suponer, fuentes literarias de segunda mano, posteriores, copias, versiones, leyendas puestas por escrito, deducciones de cartas, de encíclicas, de circulares, que a veces, por el hecho de que contienen elementos de carácter moral, correctivo y de convivencia, pues a veces hemos supuesto
que estos males eran los que mayormente afectaban a aquella comunidad, pero no estamos seguros. En este caso singular, siempre a partir de lo que nos aportan los expertos, entiendo que estos personajes, en este contexto y en este marco geográfico, nos aportan datos, pero no sé si suficientes para extraer grandes tesis ni principios. A mi entender, con la mirada del presente, lo que de verdad nos interesa es llamar la atención sobre unos hechos que marcaron profundamente la continuidad de una Iglesia que vivió siglos de inestabilidad y de la cual no acabamos de tener una imagen nítida en nuestros mapas mentales, en nuestro universo como creyentes del siglo XXI. La idea que conservamos en términos de fe se traduce en memoria, en recuerdo y en invocación a unas trayectorias sin las cuales probablemente hoy no estaríamos aquí. Por otra parte, también estamos en condiciones de reconocer cómo estos rastros de memoria y de santidad, al margen de los detalles, las certezas y las metáforas que podamos construir con ellas, se han ido perpetuando en el tiempo y han constituido los ejes de nuestro calendario litúrgico y han dado nombre a virtudes que como cristianos estamos llamados a sembrar y a reforzar. Existe un cierto consenso en la tradición y en la literatura cristiana que las noticias de las características de las que nos ofrece Víctor de Vita, obispo represaliado por los vándalos y por tanto juez y parte a la vez, ¿no?, probablemente también exiliado por tanto, tienen un valor extraordinario, ofrecen nombres reales, exponen situaciones que, exageradas o no, apuntan al martirio, apuntan claramente al martirio, al sufrimiento, a la persecución y la muerte de quienes habían asumido la alta responsabilidad de representar y servir las comunidades cristianas. Dan testimonio de fidelidad a la comunidad, al credo y son signo de martirio y de persecución al margen de cual fuera el final de los días de... No es más mártir el que muere de un tiro en la nuca que el que muere de hambre después de años de sufrimiento y de destierro en una cabaña, en un monte marginado o obligado a trabajos forzados, ¿no? Siempre tenemos en la mente el que es asesinado o el que es vilmente torturado. El imperio vándalo, por tanto, religiosamente arriano, dominó el Mediterráneo occidental durante poco más de 100 años. Se supone que la paz religiosa retornó a las islas con Justiniano y duró casi 4 siglos. Paradójicamente, el misterio sobre la vida de la diócesis de las islas sigue siendo una incógnita. Suponemos que se trató de un tiempo de esplendor religioso. El conocimiento de nuestra historia se limita a noticias fragmentarias relacionados casi siempre con cuestiones doctrinales, destierros y conflictos que aclaran muy poco el paisaje que desearíamos conocer. Las basílicas de Sequerrotja en Portocristo, Manacor, Son Pretó, Manacor, Son Fiol, Santa Maria, Son Fadrinet Vell en Campos, Esfornàs de Torelló y Son Bou en Menorca, y algunos restos arqueológicos menores hallados en Mallorca, son hoy el único indicio de este supuesto esplendor. Las monedas bizantinas halladas recientemente en el castillo de Santueri, en Felanitx, objeto de un gran debate institucional e historiográfico, apuntan nuevos horizontes de estudio. Las publicaciones de los profesores José Orlandis, Pare Josep Mongual y Pare Joan Nadal son a día de hoy imprescindibles para deconstruir y construir el relato sobre el protagonismo del cristianismo entre los siglos IV y XIII de nuestra era. Estamos
ante una cuestión apasionante. Al teólogo y al historiador actual se le plantea cómo deconstruir la historia, de qué manera construimos un relato sobre la santidad a partir de este pasado. Los historiadores, los teólogos, pues a partir y con nuestros métodos, pero al mismo tiempo debatimos la manera como medimos y estudiamos todo aquello que no es medible ni estudiable de una forma empírica, ¿no? El profesor e historiador francés Benoît Pelestrandi, en un congreso teológico sobre el caminar histórico de la santidad, manifestaba: ¿él es el historiador competente para pronunciarse sobre el tema de la santidad? Este problema aumenta más, si cabe, cuando la religión, el credo, se confunden con la civilización, con las identidades, con los intereses comunitarios, con las persecuciones, y cuando éstas están relacionadas en un periodo, cuyos fundamentos dependen de circunstancias que puede que en su raíz estén alejadas de la fe. Teniendo presente que el papel del historiador no es justificar ni juzgar, sino buscar la verdad y generar el relato más plausible del pasado, compartimos con Pelestrandi que, y abro comillas, tenemos que valorar las iniciativas católicas dentro de su especificidad religiosa y la manera de dar testimonio de la fe de los católicos en el mundo. En este sentido, las Islas Baleares conforman, aún hoy, una entidad propia, con unas singularidades que no siempre han sido consideradas de una forma justa. Nuestra historia no siempre, y lo digo con el corazón y lo digo con el mayor ánimo de diálogo, pero también lo digo a los políticos actuales y a quienes están en las instituciones, nuestra historia no siempre coincide con la historia peninsular. Ni siquiera nuestras historias insulares, sus tiempos y las civilizaciones que protagonizan nuestro pasado no coinciden ni siquiera entre sí. Ibiza, Menorca, Mallorca, tenemos culturas y civilizaciones diferentes en momentos muy concretos y estamos muy cerquita unos de otros. Cuando el 123 a.C., Quinto Cecilio Metelo imponía su dominio en las islas, la principal razón de la conquista era limpiar la zona de piratería y para ello establecía en el lugar colonias de veteranos y volvía a Roma triunfador con el nombre del Baleárico. Plinio, en el siglo I después de Jesucristo, aporta algunas descripciones de la isla de Mallorca. Sabemos que la romanización tampoco fue fácil, porque Roma no debía tener un interés excesivo en poblar la isla. Los indígenas, como ha sucedido en otros momentos, debieron gozar de una cierta autonomía y libertad. La versión más abundante de los historiadores es que la población romana de Mallorca debía estar constituida por veteranos, marineros, comerciantes, que visitaban las islas de forma esporádica o de forma prácticamente interesada por temas comerciales, y sobre todo se trataba de personas que viajaban pues coyunturalmente, mientras la isla debía estar sobre todo habitada por desterrados políticos, soldados veteranos, junto a un número considerable de esclavos, todos conviviendo con los indígenas. Respecto a la llegada del cristianismo, habría llegado de forma natural, como se acercaban a las islas comerciantes y viajantes de toda clase. El mar es una correntía imparable, dominada por intereses comerciales que los viajeros han puesto de manifiesto. En su intercambio con la colonia, pues ahí se forman minorías, muchas veces invisibles para la gran mayoría, y sobre todo, inicialmente, pues entre estas minorías habría una minoría pues de cristianos, ¿no?, seguramente perseguidos hasta el 380, como el resto de comunidades cristianas,
pero que tienen esta capacidad pues de pasar ocultos o de buscar estas redes de complicidad en el Mediterráneo. Los santuarios talayóticos debieron convivir con los cultos mediterráneos de tal manera que subyace aún hoy un cierto humus del que dan fe nuestros museos repletos de rastros arqueológicos de valor que dan testimonio de un tiempo marcados por el politeísmo en su versión mediterránea. Dicen Pérez Xamena y Francesc Riera, dos honorables historiadores. Dice, de hecho, y son de una gran formación católica los dos, y tradicional, dicen, no sabemos nada de la primitiva organización de la Iglesia en Mallorca. Es casi seguro que las primeras comunidades estaban formados por pequeños grupos independientes unos de otros. Que los grupos no debían ser muy numerosos se deduce de la demografía de la isla, que era más bien pobre. Cabe suponer también que en tiempos de persecución las comunidades cristianas mallorquinas habían tenido el sentido común de no destacar en exceso en el conjunto de la organización política y religiosa romana, a pesar de que todos debían saber quién era cristiano y quién no lo era, atendiendo el conocimiento mutuo que permite vivir en el espacio reducido de las pequeñas ciudades. Un razonamiento que me parece muy de sentido común y muy creíble desde este punto de vista como punto de partida. Y vamos terminando. Estamos, por tanto, hablando de unas comunidades visibles, aquellas que se hacen, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de la paz de Teodosio en el 380 y, por tanto, la visibilidad a partir del 380, y habría durado pues hasta la llegada de los vándalos. En realidad, el credo niceno en Baleares tiene una duración de 75 años, pocos, si nos atenemos a que estamos hablando de 8 o 9 siglos de historia desconocida. Por tanto, desde Teodosio a Genserico, a mediados del siglo V, según el padre José Orlandis, nada sospechoso, profesor de la Universidad de Navarra, por tanto, lo que voy a decir es de una persona muy ponderada en todos los sentidos, hacia el 455 se iniciaba un periodo de 80 años en el que las Baleares formaron parte del reino vándalo del África del Norte. La ocupación vándalo interrumpió en las islas la continuidad tardorromana y fue el punto de partida de su divergencia histórica con respecto a la Hispania peninsular. Las Baleares aparecen inscritas en una nueva demarcación política y geográfica. Dependen de un poder político diferente de la Iglesia hispánica, visigoda o visigótica en su base. Sabemos por el Martirologio de las Islas Baleares, obra de Antonio Furió en 1850, que el 31 de enero se celebraba en Ibiza la fiesta de la dedicación de la catedral y se recordaba a los primeros obispos, Otilio, curiosamente del 19, lo datan en el 483, y Vincencio, que había sido obispo de Ibiza, según Furió, el 590 y por tanto ya en la época bizantina. Sería un obispo ya del periodo bizantino. En cambio, el propio Furió añadía en el Martirologio que el 4 de noviembre tenía lugar la conmemoración de los santos prelados Elías, obispo de Mallorca, Macario, obispo de Menorca, y Opilio, obispo de Ibiza, que con otros sus feligreses padecieron varios tormentos por resistirse a suscribir las innovaciones que intentaba introducir en sus iglesias el arriano Genserico, rey de los vándalos. Esto es lo que está en el Martirologio popular y litúrgico para entendernos. En cambio, fijaos bien, Ibiza, lo hemos dicho,
el 31 de enero, Mallorca, 4 de noviembre. En la actualidad, la única que yo he podido constatar, la única catedral que se sigue haciendo en memoria de Elías es el 13 de octubre, ni en enero ni en noviembre, sino actualmente el 13 de octubre se recuerda a San Elías, obispo de Mallorca y compañeros mártires. ¿Actualmente? Actualmente. Vale. Y se lee lo siguiente, para vuestro conocimiento. Juntamente con 466 mártires y confesores de la fe, fue víctima de la persecución de los vándalos en África. Eran obispos, presbíteros y tal. Se hace una lectura de un texto que es una adaptación, pero se sigue en la catedral. Cada día se lee el martirologio al final de la Eucaristía de la mañana. Prácticamente, por tanto, en resumen, prácticamente disponemos solo de una fuente: Historia, Persecutiones Vandalici, de Víctor de Vita. De la historia conocida, deducimos que el reinado de Genserico, el primer monarca vándalo, fue pacífico y sin grandes alteraciones en la vida. Por tanto, aquel casi aquel rey demoníaco y con cuernos y rabo, no, ni tan perseguidor. Parece, con Nerico, a pesar de la brevedad de su reinado, su política religiosa se habría radicalizado, pero en realidad es el último año de su vida. Permitidme, por tanto, que finalice esta intervención con el principal argumento del padre del profesor José Orlandis, el más moderado, el más conservador desde el punto de vista historiográfico, pero precisamente en este párrafo es de una mesura y de una ponderación que no se le va en ningún momento la mano. Yo creo que vale la pena tenerlo como muy presente. Y leo textualmente, y finalizo. El peso del poder político era tan efectivo, que obligó a los obispos de las tres islas a trasladarse a Cartago, sin duda de no muy buen grado, para participar en la famosa conferencia. Ni concilio, ni sínodo, ni historia. Un encuentro para debatir, una conferencia. La asamblea resultó tumultuosa, duró menos de una semana y fue brutalmente clausurada por un médico que en los días inmediatos promulgó dos decretos. El primero, disponiendo la confiscación general de las iglesias católicas y la transferencia de sus bienes a la iglesia anglicana. Es decir, hoy los jóvenes hablarían de mobbing, es decir, presión. Se intenta una presión al máximo para que cedan y pasen al credo ariano y se resisten, a pesar del secuestro y a pesar de que se les obliga a estar ahí. El segundo decreto fue la conversión forzosa de los católicos al arianismo antes del siguiente día de la promulgación. A los obispos católicos llegados a Cartago y reticentes se les expulsó de la ciudad por orden del rey, tras haber sido despojados de todas sus pertenencias. Al final, dice Orlandis, la mayoría de ellos, por lo que se deduce, fueron desterrados, unos a diversas provincias de África, 46 a la isla de Córcega, condenados a trabajos forzados como leñadores, obligados a cortar madera para la construcción de la flota vándala. Nada se sabe de la suerte corrida por los tres obispos Macario de Menorca, Elías de Mallorca y Opidio de Ibiza, que pudieron estar entre los condenados a trabajos forzosos en Córcega. Su rastro desaparece sin dejar huella. Muchísimas gracias.